protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches. Esto es una emisión más de Mextranjeros, el programa donde invitamos a corresponsales de otros países para escuchar una opinión diferente. Hoy vamos a hablar del inicio de las campañas electorales de 2021 y del polémico regreso a clases presenciales después de un año de escuela virtual. En temas planetarios, nos detendremos en el reporte de Amnistía Internacional que señala, entre otras cosas, un aumento de la desigualdad y de la represión en el mundo. Los dejo con las portadas internacionales y en unos momentos nos veremos. Tras detectar nuevos casos de trombosis relacionados con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, la Agencia Europea de Medicamentos confirmó que un efecto secundario puede ser la formación de coágulos de sangre. Sin prohibirla, las autoridades médicas recomendaron que no se utilice en personas menores de 60 años. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció un intenso plan que contempla la inmunización de más de 33 millones de ciudadanos para el próximo mes de agosto y a más del 70% de su población para septiembre. En Francia se abrirán 35 vacunódromos que, según el mandatario Emmanuel Macron, operarán mañana, tarde y noche, con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación masiva. En este país, solo el 3.7% de la población ha recibido las 2 inyecciones. En Shanghái se inició un proceso de inoculación nocturno, considerando a los más de 3.000 trabajadores de la construcción a quienes se les dificulta acudir durante el día. Países sudamericanos entraron en crisis por nuevas olas de contagios. Argentina superó el número de casos positivos diarios desde el inicio de la pandemia, por lo que el presidente Alberto Fernández, quien hace unos días dio positivo a COVID-19, anunció mayores medidas, entre ellas la prohibición de la circulación nocturna. Brasil duplicó en un mes el récord diario de muertes, superando los 4.000 fallecidos en 24 horas. Además, en este país se han identificado 92 nuevas cepas del coronavirus. Sin embargo, la pandemia no impidió los procesos electorales en Bolivia, donde se llevaron a cabo elecciones a nivel regional. Asimismo, Perú y Ecuador celebraron sus comicios para la elección presidencial. Vladimir Putin aprobó una ley que permite la renovación de su mandato por 2 sexenios más. El presidente ruso de 68 años podría permanecer en el poder hasta el año 2036. Desde hace semanas se ha registrado una creciente ola de violencia en ciudades de Irlanda del Norte. Los protestantes, incitados por las consecuencias fronterizas del Brexit, toman las calles por las noches provocando fuertes disturbios. La reunión en Ankara entre los líderes de Turquía y la Unión Europea despertó duras críticas al viralizarse el momento en que a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se le ofrece un asiento junto a su homólogo Charles Michel y al mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. Varios analistas aseguraron que el desaire es un símbolo del trato hacia las mujeres en Turquía. Arribó a su país natal el cuerpo de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña sometida y asesinada por policías mexicanos en Tulum. Fue sepultada y despedida por sus familiares que exigen justicia por su muerte. En marzo, cerca de 19.000 niños migrantes no acompañados llegaron a Estados Unidos. Los más de 172.000 migrantes capturados el mes pasado en la frontera con México representan un récord mensual en 20 años. Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales han afectado profundamente las zonas situadas entre la isla indonesia de Flores y Timor Oriental, dejando miles de damnificados, más de un centenar de muertes y decenas de desaparecidos. Estoy muy complacida de encontrarme en esta mesa con viejos conocidos de Mextranjeros, todos corresponsales serios y comprometidos con informar sobre México en otros países. Voy a empezar a presentarlos para quienes nos acompañan hoy por primera o segunda vez. A mi derecha tenemos a Joan Grillo. Él es de la Unión Británica,
reportea para Time Magazine, pero también participa en la BBC News en radio y a veces en el New York Times. Has sido tan profundo en tus investigaciones que firmas tu tercer libro, recientemente publicado, muchas felicidades, con el nombre de Sangre, traduzco, Sangre, Pistolas, Dinero, cómo Estados Unidos arma a las pandillas y carteles. Joan, ¿qué nos traes de nota particular hoy? ¿Qué te ha sorprendido en el mundo? Bueno, como soy de Inglaterra y ahorita ha sido mucho drama con la familia real de Inglaterra, antes con la cuestión de Harry y Meghan, que de repente todo el mundo y Estados Unidos están viendo eso, pero ahorita con el fallecimiento del príncipe Philip. Si la gente no sabe, el príncipe Philip es el esposo del rey, de la reina, pero él no es rey, por varias cuestiones. Entonces la gente está, pues, como descansa en paz el señor. Pero mucha gente en Inglaterra recuerda mucho de él por meter la pata. Él es muy famoso de muchas declaraciones que hace. Uno de muchos, cuando él estuvo con un grupo de sordos, en una escuela de sordos, y dijo a ellos, pues con razón están sordos, miren, están muy cerca de la banda. Es como esos son los comentarios típicos que hace él, como ofendiendo, ¿no? Pero descanse en paz el señor, ¿no? Gracias, Joan. Por supuesto, estas polémicas monarquías que siguen en Europa. Laurence Cuvillier, ella es francesa, trabaja sobre todo para los medios audiovisuales, TV5 Monde, Arte TV, France 24. Y también conduces un programa llamado Última Llamada junto a Miguel Bárcena, enfocado en medio ambiente. Correcto. Bienvenidísima una vez más, Laurence. ¿Qué nos cuentas tú? Muchas gracias. Pues yo les quería platicar de un debate que por fin se está abriendo en Francia en un momento muy oportuno, si no es que forzado, es decir, el debate sobre la eutanasia. Después de un año en el que pues hubo tanto duelo en Francia, ¿no? Casi estamos a 100.000 muertos por la pandemia. Hubo pues socialmente esta emergencia de retomar este debate en un contexto en el que muchas personas que están enfrentando una situación de enfermedad muy grave en fase terminal en Francia eligen de ir a hacer un suicidio asistido o una eutanasia en otro país como Bélgica o Suiza, porque en Francia no está permitido. Hasta ahora lo que pasa en Francia en este tipo de situaciones es que lo único autorizado es una sedación profunda que puede llevar a la muerte, es decir, básicamente dejamos de darles de comer y de hidratar a los pacientes para inducir una muerte más rápida, pero no hay una inyección activa de un producto que ayude a morir. Y es este debate que se está abriendo por el momento en Francia con un apoyo excepcional. En la primera sesión que hubo en la Asamblea hubo 240 votos a favor y 48 en contra, y tenía que ver con el primer artículo del texto que se propuso, que tiene que ver con la idea de la ayuda activa a morir. Obviamente, este grupo en contra, los 48 que votaron en contra están muy en contra, ya pusieron 3.000 amparos, entonces lo están haciendo imposible, casi están entorpeciendo mucho el debate, pero estamos viendo con este apoyo ahora sí masivo también a nivel social que el debate pues ya, o sea, va a acabar con seguramente en un par de meses con la legalización de la eutanasia en Francia. Sí, muchísimas gracias, Laurence. En efecto, momentos para preguntarse sobre morir con dignidad de alguna manera. Me parece que en España también estaban con este tema muy recientemente. Yo creo que en España siempre vamos con un poco de retraso respecto a Francia, así que... Sí, Francia misma va con retraso comparado con otros países. Bueno, pues Aitor Sáez con nosotros. Él es catalán, trabaja para Deutsche Welle, este medio alemán, radio y audiovisual, hace muchos videoreportajes sobre la actualidad en toda la República Mexicana, pero también en Centroamérica. Bienvenido, Aitor. Sí, gracias, Yael. Y precisamente hoy no traigo una nota, sino un personaje, una figura, que es Nayib Bukele, presidente de El Salvador,
Estuve a finales de febrero cubriendo las elecciones legislativas de El Salvador, puede sonar un poco lejano, pero creo que viene muy a colación, sobre todo por el momento en el que se encuentra México, ¿no? Ya metido plenamente en campaña, porque hay ciertos paralelismos, ¿no? Además, con un país creo que bastante desconocido en México pese a su cercanía, ¿no? Uno de ellos es que fueron unas legislativas que se centraron mucho en la figura de Bukele. Bukele es un presidente con 80% de popularidad y toda la campaña giró en torno a su figura, ¿no? En una tónica prácticamente de referéndum. Incluso había candidatos opositores que hacían paneles, carteles de campaña con fotos saludando a Bukele. Es algo increíble, ¿no? Pero también es un poco lo que se está viendo aquí en México, ¿no? Con AMLO, ¿no? Que es una figura que, pese a no presentarse en las elecciones, está muy presente en la campaña. Y luego otro segundo punto curioso que me sorprendió de Bukele es su forma de gobernar, ¿no? Es un joven de 40 años que gobierna por redes sociales. Pero es curioso porque, a pesar de gobernar por redes sociales, mantiene las prácticas caudillistas. Lo que pasa que ya no es el candidato que sale a la calle a dar besos a bebés ajenos, digamos, sino que hace ese populismo a través de redes sociales, ¿no? Y también puede ser interesante extraer algunas de esas ideas para la actual campaña en México. Me pareció el fenómeno Bukele, me pareció muy interesante de estudiar a mayor Lo es, profundidad. sin duda. Además, uno de los líderes más populares y aceptados ahorita en el continente. Y nos enfilas muy bien para el próximo debate. Sí, otra notita también, que algo que pasó en estos días, que el Joe Biden, el presidente, ya anunció que iba a hacer cambios con la cuestión de armas. Pues pega mucho a México, con el tráfico grande de armas que pasan de Estados Unidos a México. Dice que más de 2 millones de armas en los últimos 10 años. Entonces, ya son cautelosos sus propuestas, pero podría ser el principio de algo, del principio de cambios con este asunto, ¿no? Esperemos ver todos estos cambios. Y bueno, pues le decimos a la audiencia que las vemos ahorita para iniciar con nuestro primer tema de debate, las elecciones en México en 2021. El pasado 5 de abril iniciaron oficialmente las campañas electorales rumbo a los comicios de 2021, después de una agotadora precampaña que puso al descubierto la profunda polarización política y el gran interés de algunos por llegar al poder, cueste lo que cueste. En total, se renovarán en todo el país 21,000 cargos públicos entre diputaciones, alcaldías y gubernaturas, y para cuyas campañas los 10 partidos políticos dispondrán de un presupuesto de más de 7,159 millones de pesos, de acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre este gran escenario, en el que destacan candidatos del mundo del espectáculo que han decidido estrenarse en la política, se ha centrado la discusión constante entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, organismo acusado de censura y no de discreto arbitraje. En su defensa, Lorenzo Córdoba asegura que el INE aplicará las leyes, garantizando la equidad, la imparcialidad del proceso electoral y defendiendo a toda costa la democracia. Por su parte, el polémico Félix Salgado Macedonio no se rinde en su intento por obtener la gubernatura de Guerrero. Acompañado de Mario Delgado y bajo la consigna "El INE va a caer", mantienen un plantón afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apenas comienza la contienda y ha quedado claro que este proceso electoral será un hecho histórico. Pues hemos visto en estos días el inicio de las campañas electorales, a veces folclórico, a veces inquietante, pero sobre todo masivo en todo el país. Quiero preguntarles a ustedes, que son en cierto modo nuestra manera de vernos desde afuera, ¿cómo perciben la salud democrática en México? ¿Cómo está esta cultura electoral en el país, según lo que estamos viendo en estos días? Bueno, lo veo en estas elecciones, ahorita en estas campañas. No hay mucho como contenido, como debate sobre temas duras. Es más bien aquí el país tiene el Morena y la figura del presidente
y la oposición. Y todo está enfocado en como estás tirando contra el presidente o estás con el presidente y tirando contra la oposición. Como no hay mucho contenido de debate, lo vemos muchos candidatos intentando llamar la atención con redes sociales, haciendo cosas como del flash mob, de como bailando, cantando, ¿no? Mucho como artistas, futbolistas, deportistas. Pero aparte de esto, me llama la atención que en México no es tan ideológico realmente el país en mi experiencia, ¿no? No es como tan dividido entre izquierda y derecha, lo veo más poder y oposición. Si esto no es tan bueno por la democracia en una forma, es bueno que puede mover sobre los temas, pero también no es tan malo. Al final sí está funcionando la democracia hasta un punto, ¿no? Que no es una dictadura en México y sí está moviéndose a chance de criticar al gobierno y tener estos debates públicos, ¿no? Sin embargo, es muy enloquecedor, por lo menos para quienes construyeron este Instituto Nacional Electoral que debería garantizar la democracia y sobre la que reposa la democracia, que está siendo atacado por estos contendientes. ¿Cómo ven ustedes esta salud? Sí, precisamente sobre esos ataques es algo que me ha sorprendido mucho, no tanto por los ataques, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado a que en México se ataque a la institucionalidad, es decir, no hay ningún tipo de respeto en ese sentido, sino en la forma de los ataques, ¿no? Vimos a Salgado Macedonio diciendo el INE va a caer y amenazando a Córdoba, ¿no? De saber dónde vivía, con un ataúd de Córdoba, es decir, creo que es ya un tono muy, muy elevado y muy peligroso, es decir, sobre todo cuando los índices de violencia en el país siguen creciendo, que la política, que debería ser un reflejo, bueno, al final es un reflejo de la sociedad, ¿no? Pero debería actuar de forma más responsable, me pareció muy salido de sí. No sé si en otras elecciones ha sucedido lo mismo, pero me parece muy grave eso. Quiero regresar un poco sobre lo que decía Joan. De hecho, coincido completamente con él. Y yo me recuerdo de la primera vez que cubrí elecciones en México, fue en el 2009. Me recuerdo muy bien lo que me sorprendió, que de hecho me sigue sorprendiendo, ¿no? Que, como dice Joan, pues son más líneas de poder que líneas ideológicas. Por ejemplo, a mí desde afuera me sorprende mucho que, como va a ser el caso en esta elección, pueda haber una alianza PRI, PRD y PAN. O sea, estamos hablando de un partido tradicionalmente de izquierda, el PRD, que hace una alianza con el PAN, que normalmente ideológicamente debería de ser inconcebible esta alianza. Sin embargo, aquí en México se ve mucho de esto. Hubo otros casos cuando el PRD y el PAN se aliaron contra el PRI, o sea, la izquierda y la derecha aliándose para vencer al centro, o sea, bueno, el más o menos centro según las percepciones y según las épocas y según las figuras que lo representaron. Hablando de la salud electoral aquí en México, otra cosa que me sorprende mucho es que este 6 de junio se van a elegir más de 20,000 cargos. Y entre gobernadores, diputados, regidores, presidentes municipales, o sea, es una gran feria electoral. Y me parece peligroso no tomar las cosas por partes para poder tener un debate sano y no perdernos en todo lo que se va a elegir y las acciones, como dice Joan, de los flash mobs, las frases, los eslóganes que en sí no quieren decir gran cosa, donde no hay realmente posicionamientos ideológicos claros y no un momento electoral en el que podamos no solamente informarnos adecuadamente y también educar, hacer una verdadera educación electoral sobre, a ver, van a elegir su presidente municipal. El presidente municipal puede decidir esto, qué quieren ustedes al nivel local para su ciudad, para su municipio, etcétera. Estamos mezclando un poco todo y se vuelve un inmenso tianguis político en el que los mensajes al final se quedan muy borrosos y los electores se quedan un poco atrapados entre mensajes que en su gran mayoría son vacíos o dependen mucho del dinero que se mete en el marketing, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto... comentar sobre esto que dijo el compañero sobre el INE
y el caso de Félix Salgado, que está dominando en las campañas. Y sí muestra, creo que, problemas o unas fallas con el proceso democrático. Primero, si lo vemos el candidato de Félix Salgado, si fuera, creo que en un partido en muchos países, como en Inglaterra, el mismo partido no había dejado que él entra como candidato. Aquí la diferencia es que no son partidos fuertes a nivel nacional, son como alianzas de poderes locales, como caciques locales, ¿no? Es como muchos, si lo ves, Morena y los otros partidos también, lo ve quién es el poderoso en Guerrero, quién es el poderoso en Tamaulipas, quién es el poderoso en Veracruz y aliamos con ellos. Entonces no es como el partido pone o quita las candidaturas, es ahí tiene control. Entonces él sale muy controvertido que sale y por muchas razones. Entra el INE y lo quita el INE, pero no usando la cuestión de las acusaciones de violaciones, lo quita por cuestiones de gastos. De hecho, le estaban haciendo un favor a Morena, ofreciendo una salida. Una salida de eso, ¿no? De eso. Pero también es la vía correcta. Si era la cuestión de violaciones, lo quitan para otra razón. Y luego va el presidente o va gente de Morena contra el INE y es peligroso. Sí. Porque las instituciones, esta es cuestión también de que va contra las instituciones que defienden el país y este es un camino un poco peligroso. Entonces, sí hay varios factores problemáticos con eso. Es curioso, porque tienen toda la razón cuando dicen que aquí ya es como una política muchísimo más pragmática y mucho menos ideológica, pero es curioso que justamente entre el poder y la oposición, o sea, el poder no se está enfrentando a la oposición, sino se está enfrentando al INE, o sea, está desviando la confrontación a este instituto que quizás ha fallado, lo vamos por lo que decías, es un instituto que ha dicho Lorenzo Córdoba que es sui generis, es muy oneroso, quizás no el más oneroso del mundo, pero es el encargado de difundir una cultura electoral, difundir una cultura cívica, difundir una cultura democrática, que es una de estas cosas que lo vuelven un dinosaurio y que lo hace tan oneroso, pero también quizás en esto ha fallado. Pero sí, de hecho, la idea es reformar esas instituciones, ¿no? Es la idea que ha tenido AMLO desde el comienzo de su mandato, pero eso no implica atacarlas y destruirlas y menospreciarlas, digamos, ¿no? Porque al final son las que son y son las que sostienen esta democracia, ¿no? Es un mecanismo de control y no nos podemos quejar cuando esté controlando, y más aún en un país donde pues no hay primarias electorales, o sea, llegan ahí como figuras puestas por un partido y no hay realmente mecanismo de debate para elegir, para saber quién va a quedar como candidato. Morena dijo que fue por encuestas internas, ¿no? Que al final decidieron ir con Macedonio, pero no hay ni rasgos de estas encuestas. Algunos alegan que ni existían, otros dicen que pues se va a reservar durante 5 años el contenido de estas encuestas por cuestiones de estrategias políticas. O sea, al final da toda la pauta para que sea un juego interno y amiguismos internos sin efectivamente que haya, o sea, si quitamos el INE ya no habría ningún mecanismo de control sólido para esto, para un mínimo de rendición de cuentas al respecto. Yo quería volver un poco atrás con lo que ha dicho antes Slogans, de esta alianza de PRI-PAN-PRD, ¿no? Alianza derecha-izquierda, que has dicho que era algo muy particular de México y que sorprendía, pero eso pasa también en Alemania. Hay una alianza de CDU, SPD, y en teoría, ¿no? Alemania se podría escoger como ejemplo democrático, ¿no? Es decir, yo creo que forma parte de ese juego de poder, ¿no? De querer vencer al que hoy en día es el político más popular, ¿no? El presidente AMLO. Sí, pero dificulta mucho el hecho de conformar una plataforma ideológica y un mensaje claro luego para los electores. No hay ideología detrás de eso, ¿no? Hay una ansia de llegar al poder, pero digo, esto no es exclusivo de México, ¿no? O sea, no me parece, y no me parece algo tampoco negativo, ¿no? Forma parte de ese juego democrático. Y luego respecto a lo de la macrojornada, ¿no? Que sí distorsiona un poco el debate, ¿no? Y por qué vota la gente, pero yo creo que se hizo para favorecer la participación.
la gente, por lo que se ha visto, solo vota en las presidenciales y las legislativas municipales la participación era 40%. Pero Esto creo es que muy la poco. gente, Entonces, hay baja participación también porque la gente se pierde un poco en todo ello y no hay realmente un incentivo, ¿sabes? De, ok, mi voto va a servir para actuar sobre esto. sí, claro, eso ya es Como otra Alemania discusión. no es que es bueno porque Alemania lo hace, es que Alemania también está bajando con la No, pero digo que es normal que se encuentra en otros ahí países. está a la baja la democracia, como Sí. dices, en el mundo. Hay unos cuantos problemas al respecto. Pero un punto, ¿por qué AMLO también, por qué el presidente está atacando el INE o atacando? Es que ahorita en la jornada electoral no puede atacar tanto los partidos. Entonces, por las reglas. Entonces, si pega el INE es como pega el PAN, el PRD. Claro. Pero yo creo que Lo toma como la oposición, ¿no? Sí, que sí. necesita una oposición, Se en usa cierto como modo. así para representado. Pero- ¿Estamos en tiempo? Sí, forma parte un poco de esta deriva de AMLO de luchar contra todo, ¿no? De que todo es el enemigo, porque estos ataques al INE coinciden con los ataques a la Corte Suprema por la reforma eléctrica. Es decir, no es algo aislado, sino que ya forma parte de una Sí, pero hay estrategia que pensar que política. estas elecciones en realidad son importantísimas para Morena, porque es una manera de refrendar si va a seguir, ¿no?, gobernando y si el pueblo refrenda la manera de hacer las cosas. Nos tenemos que ir a un corte y volvemos con el siguiente tema que tiene que ver con la reapertura de las escuelas. Tras un año de haber cerrado las escuelas e iniciado clases vía remota, la Asociación de Padres de Familia y agrupaciones como Abre mi Escuela han señalado la importancia de regresar al sistema de aprendizaje presencial. Con argumentos a favor del desarrollo psicosocial de los niños y con el propósito de evitar estragos en el avance académico y la creciente deserción escolar, padres de familia ocuparon diversas plazas públicas para protestar en contra de la prolongación del cierre, asegurando que es posible volver a las aulas de forma segura, sobre todo frente a la regularización de la mayoría de las actividades económicas. Ante la amenaza por parte de escuelas y padres de familia de reabrir planteles educativos aún sin el aval de la SEP, el presidente López Obrador aseguró que ya existen condiciones para que 30 millones de estudiantes puedan hacerlo de manera gradual y voluntaria. El retorno iniciará en Campeche con un programa piloto que involucra a 137 escuelas rurales. Asimismo, el mandatario aseguró que una vez concluida la vacunación del personal médico, se iniciará la inoculación de 3 millones de trabajadores de la educación, cuyo inicio está programado entre el 15 y el 20 de abril. De cumplirse la aplicación de la vacuna a este grupo de la población, habría condiciones de seguridad adecuadas para el regreso a la normalidad educativa, aunque se continuarán los esfuerzos de sana distancia, ventilación, limpieza y uso de cubrebocas. Álgido está el debate en cuanto a la reapertura o no de las escuelas en lo inmediato o en lo más inmediato posible. ¿Ustedes sienten que frente a la imposibilidad de apagar la economía, cerrar el país, México, cuando optó por controlar la propagación del virus, cerrando las escuelas, fue una apuesta sana? Bueno, yo creo que el cierre de escuelas fue necesario en un primer momento, como en todo el mundo, pero creo que ya se ha alargado mucho, ¿no? Y esto está teniendo consecuencias, impactos, yo creo que todavía que ni podemos medir. Se hizo una encuesta oficial y la mitad de los maestros dijo que no asistir a clases presenciales afectaba a la salud emocional de los niños y un tercio de los maestros dijo que afectaba a su aprendizaje, ¿no? Esto son consecuencias a la salud mental de una sociedad, ¿no?, de una generación futura que no podemos calcular todavía, pero que serán graves. Y lo más grave aquí en México es la deserción escolar, ¿no?, el abandono de 2,5 millones, 3 millones, el 10% de niños y niñas. Es algo muy grave. Es el segundo país del mundo con mayor deserción escolar durante la pandemia. Yo creo que eso es muy preocupante, no solo por eso también repercutirá en la economía del país, ¿no? Sí, yo me recuerdo de las declaraciones de la SEP del año pasado que decían que ya estaban implementando la escuela del futuro.
Pero ¿de qué escuela del futuro estamos hablando cuando 1/3 de los hogares en México no tiene acceso a Internet y que en muchos pueblos pues de Guerrero, de Chiapas, o sea, no hay ni televisión, o sea, hay apagones que duran varias horas al día, no hay buena recepción con celulares. Yo he visto a madres de familia que pagaban fichas diarias de Internet para tener un poco de datos, pagaban 50 pesos y luego ahí tratando de tener un poco de señal para descargar la tarea de los niños y luego, pum, apagón de varias horas y entonces pues ya quedó echado a perder, echada a perder la inversión de 50 pesos que representa mucho para una familia en ciertas zonas y entonces niños que se quedaban o sea, sin internet, sin teléfono, o sea, sin ni siquiera televisión y sin libros. O sea, hay pueblos donde literalmente no hay libros. Y me parece gravísimo que tantos, o sea, que millones de niños que están en esta situación se quedaron abandonados por el Estado durante esta época. No hubo repartición de libros, o sea, de libros de ejercicio, de manualidades, de cosas así, o muy poco. Y cuando México ya está en el último rango de las evaluaciones educativas en los países de la OCDE, o sea, en muchas ocasiones ha acabado último, pues es grave que se haga más grande aún esta brecha y que se empeore la desigualdad educativa que hay en el país. Claro, podemos pensar también que es una vez más, hubo que hacer muchos sacrificios, todos los gobiernos del mundo tuvieron que sacrificar de alguna manera, ¿no? Tuvieron que pesar las opciones y hacer algunos sacrificios, pero aquí parece que seguimos con el siempre cortoplacismo, es decir, se sacrifica el futuro, que son los niños, quizás la educación, por un presente, ¿no? Que hay que salvar a toda costa. Yo creo que, bueno, hay mucho de criticar del manejo de la pandemia en México. En este punto, yo no lo critico hasta ahora, para estas razones. Primero, al principio, todo el mundo cerraron escuelas en el mundo, ¿no? Y fue lo correcto. Después, hubo mucho debate de qué cerrar, de qué abrir, y sigue siendo mucho debate de eso. Unos abogaron para un cierre más fuerte en México y dijeron, ¿por qué no están cerrando más? ¿Por qué no están cerrando también el comercio informal? En Colombia lo hicieron como un cierre más fuerte. Yo creo que era realista, ¿no? En México, para cerrar más y cerrar comercio informal, esto podría provocar una explosión social muy fuerte, ¿no? Y en Colombia no lo funcionó. En Colombia también tenía todo el contagio y muchos muertos. Y también hubo disturbios y gente, porque ellos tienen ejército en el barrio, diciendo que nadie sale de la casa, ¿no? Imagínate, en México causa más problemas, ¿no? Luego, si comparamos con Europa y unos países de Europa, si abrieron las escuelas, o en Inglaterra abrieron, cerraron. Unos tenían que haber abiertos casi todo el tiempo. Entonces dice que están dando prioridad a los niños y no los comercios o no los bares, algo así. Pero en México hay muchas casas que tienen los abuelitos, los papás, los niños. Entonces también hay muchas más familias así que en Europa. Entonces hay mucho más contagio que puede pasar de los niños de la escuela a la casa, al abuelito. Y en México ya estaba a tope los hospitales, por ejemplo, en enero, en diciembre. Y políticamente, entonces cierran las escuelas en marzo al año pasado. Llegamos, luego hay vacaciones y realmente hubo debate cuando entra agosto. Y ahí deciden el gobierno, vamos a dejar cerradas las escuelas. Yo creo que fue correcto. Si había abierto las escuelas en aquel tiempo, la crítica que iba a ser en contra del gobierno, que todo el contagio es su culpa por eso. Sí, pero ahorita y de pronto prisa. Escuela abierta o escuela cerrada, hay muchas alternativas. Hay muchos pueblos, por ejemplo, donde se hubiera podido implementar un sistema al aire libre, por lo menos parcial, por lo menos 1, 2 veces, 3 veces por semana, para que los niños no se queden, o sea, sin nada, literalmente sin nada, ni siquiera para leer. O sea, hay sistemas alternativos de distribución de libros de ejercicios, manualidades, se hubieran podido
podido hacer pruebas COVID a los maestros antes de que vayan a pasar estancias, una semana, 2 semanas. O sea, no se prendió ahí nada imaginativo, digamos, nada novedoso para poder ofrecer alternativas a los niños. Bueno, en ese sentido yo creo que para que luego no parezca que criticamos tanto al gobierno, que yo al menos lo critico, el programa Aprende en Casa fue un gran logro. Fue un gran éxito. Si tienes televisión. Sí, pero hay un rezago histórico y una pobreza histórica que no se va a resolver en un año y menos en pandemia. No, pero cuando hablamos de agravación de la desigualdad, ahí estamos realmente en medio de esto. O sea, en familias donde hay 5 niños, ¿cómo lo hacen con una televisión? Sí, bueno, pero al gobierno mexicano le dijeron, es que el 20-30% de la población no tiene internet. Y dijo, bueno, hagamos las clases por televisión. Ahora dicen, bueno, es que al 3% de la población tiene apagones. Bueno, es que, como decía Joan, no hay solución mejor para esta pandemia. Es decir, los gobiernos van actuando conforme pueden. Pero Aprende en Casa creo que fue un éxito. Yo mi crítica era que ya se está alargando más de la cuenta, y en ese sentido apoyo a AMLO, que ya está pensando en reabrir esas escuelas. No solo está pensando, parece que le acaba de agarrar una gran prisa. No sé si con motivos electorales, pero... Donde iba a terminar es que sí, para mí es no crítico como serán las escuelas en aquel tiempo. No creo que hubo otra opción muy viable, pero ahora hay que enfocar en regresar a las escuelas. Hay que enfocar para el semestre que viene. Digo, no para pero digo para agosto, que abren. Y también hay que poner como pilas la sociedad y los papás con esto también. Porque también hay mucha resistencia, yo creo, entre los papás que no quieren abrir las escuelas porque ellos temen por sus niños o temen por sus papás en casa o a ellos mismos. Yo creo que la sociedad tiene que también apoyar y decir que ya estuvo, pero hay que decir que ya es escuela y la sociedad mueva. No sé qué papás, pero seguramente si le preguntamos a una madre soltera con 2, 3 hijos que tiene que ir a trabajar y no tiene con quién tener los hijos, seguramente sí quiera reabrir las escuelas. Es decir... Para cerrar el debate, ¿qué opinan también de esta propuesta de que sea un retorno voluntario, que no sea universal? Es mayor desigualdad, porque entonces irá a la escuela el que tenga posibilidades. O los adolescentes a quienes los pusieron a trabajar durante la pandemia, pues también va a entrar ahí una decisión de los papás de no dejarles regresar porque pues están ayudando laboralmente a uno de los papás. Sí, creo que deja en la vulnerabilidad a muchos niños y adolescentes. Aumenta la desigualdad, eso está claro, lo que decía Logan. No sé cómo funciona esto. Si tienes un salón y dice voluntario, ¿quién llega? Manda a los niños, porque para dividir la clase en 2. Entonces, ¿quién está a otros maestros? O van a juntar, como cambian las clases y decir que ellos juntaron clases. Va a ser muy difícil, ¿no? Manejar eso. Yo creo que hay que intentar animar a la gente y decir que hay que mover como sociedad. Hay que mover con la pandemia. La vida sigue. Porque también sí es importante los niños que están viendo cara de otros niños, que están interactuando. Porque yo veo niños que ya están convirtiendo más tímidos, más ansiosos de contacto social por tanto tiempo de estar encerrados. Efectivamente hay un impacto sobre el carácter y el desarrollo, ¿no? Que marcan las guerras, que marcan las pandemias. Y respecto a las soluciones creativas, se puede plantear que un día vaya a la mitad de la clase, otro día a la otra mitad. Eso se hizo en Europa, ¿no? También. Tienen que buscar. Y bueno, es una forma de... Sí. Bueno, pues gracias. Vamos a seguir en nuestro siguiente debate. Vamos a volver, nos damos un corte y vamos a volver con los reportes que nos dan del último año algunas instancias internacionales como Amnistía Internacional y algunas publicaciones como Forbes. Volvemos. De acuerdo con el informe anual de Amnistía Internacional, la pandemia por coronavirus ha profundizado las desigualdades estructurales, la discriminación y la opresión. La organización señala que la crisis sanitaria ha afectado principalmente a las poblaciones más marginadas alrededor del mundo, poniendo en evidencia las políticas discriminatorias que durante décadas han promovido dirigentes mundiales. La secretaria general, Agnès Callamard, advirtió que las afectaciones y carencias se multiplicarán si se ignora la escalada de represión por parte de los gobiernos con el pretexto de la pandemia.
Paralelamente, la revista Forbes dio a conocer la lista de multimillonarios 2021, que este año alcanzó un récord de 2.755 personas ultra ricas, para quienes la crisis sanitaria y económica de 2020 no representó más que un ligero tropiezo y en la mayoría de los casos incluso incrementó su fortuna. Tal es el caso de México, donde mientras 10 millones de personas cayeron en la pobreza, 11 de los 13 multimillonarios mexicanos acrecentaron su patrimonio. Mis queridos corresponsales, ¿les sorprendieron las revelaciones de Forbes en torno al enriquecimiento de los más ricos y de Amnistía Internacional en torno al empobrecimiento de los más pobres? Bueno, a nivel económico no, o sea, lo estamos viendo aquí en México, o sea, las empresas que sobrevivieron son las empresas que tenían los fondos, llegando de muy atrás, los hombros sólidos para poder aguantar meses de inactividad, lo que no era el caso de las decenas de miles de pequeñas empresas o de empresas familiares aquí en México. Eso me parece muy grave. En cuanto al informe de Amnistía Internacional sobre la agravación de las desigualdades, ellos no solamente hablan de las desigualdades económicas, sino de los atropellos a los derechos humanos durante esta crisis sanitaria. Y creo que como sociedad nos tomará mucho tiempo evaluar la profundidad, la magnitud y también la diversidad de los atropellos a los derechos humanos que hubo durante esta época y en todos los países, ¿no? O sea, desde Canadá, donde la mayoría de los trabajadores de salud o de los cuidadores, o sea, la gente que va a casa de los ancianos para cuidarlos, eran, o sea, una gran parte de ellos son inmigrantes en proceso de legalización, y a pesar de que ellos estuvieron en primera línea, que tuvieron una tasa de infección mucho más alta que el resto de la población, pues sus derechos no avanzaron en sí, no hubo reconocimiento hacia ellos. Iba hasta por ejemplo, en El Salvador o en Filipinas, ¿no? Donde el confinamiento fue acompañado de medidas o sea, realmente muy violentas de parte del Estado, o sea, de una violencia del Estado que a veces usaba un brazo no oficial, como en El Salvador, donde se apoyaron con las maras para castigar físicamente a las personas que infringían el confinamiento y salían de sus casas, ¿no? Y ni habló de todo lo que ocurrió en los hogares durante meses en los que pues se vivió muchísimo estrés económico, mucho estrés emocional, acompañado de duelos, o sea, de momentos muy difíciles en los que pues los más vulnerabilizados en estas crisis, los más vulnerables, siguen siendo las mujeres y los niños, ¿no? Sí, yo creo que ni la cuestión económica ni la cuestión de derechos humanos sorprendió a nadie, porque ya se ha visto en otras crisis, ¿no? En 2008, con lo de Lehman Brothers, los ricos siguieron enriqueciéndose y los pobres se hicieron más pobres, y esto al final es la esencia del capitalismo, ¿no? Un sistema que genera las crisis, las propaga, pero que está diseñado para que los ricos nunca pierdan, ¿no? Y en cuanto a derechos humanos también, en épocas de excepcionalidad, no se le da tanto valor a los derechos humanos, y luego ahí también hay una responsabilidad de la sociedad que a raíz de la pandemia se ha desinteresado, ¿no? por cuestiones de derechos humanos y por otros países. Por ejemplo, ahora a alguien le hablan de Siria y le suena ya como muy lejano, ¿no? Cuando antes de la pandemia era la mayor problemática a nivel mundial, se podría decir, ¿no? Esto se ha visto también con los temas medioambientales, ¿no? Que estaban tan en auge antes de la pandemia, y ahora a alguien le dicen recicla una bolsa y le da igual, ¿no? Y esto hace un año aquí también en este plató lo hablábamos. ¿Seremos una sociedad mejor después de esta pandemia? Ya tenemos la respuesta, ¿no? Yo creo que esta cuestión de desigualdad, eso es algo mucho más profundo, y es el momento histórico en que estamos viviendo. Si lo vemos, esta pandemia exagera las tendencias que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión estructural. Ya estamos regresando al siglo XIX. Pero en el siglo XIX tienen los grandes industrias, las fábricas y muchos pobres, y hubo como un cambio de los sindicatos y subieron los salarios. Ya estamos regresando a algo así.
pero con las empresas de tecnología siendo como con la gran cantidad de capital y mucha gente y como sin nada, ¿no? Yo creo que no es suficiente esta solución que el gobierno va a agarrar de impuestos y va a cambiar dinero. Yo creo que esto no es suficiente. Hay que buscar como cambiar el poder económico. Es un gran reto en nuestros tiempos. Pero de nuevo es lo que se habló en 2008, ¿no? Refundar el capitalismo y esas cosas tan maximalistas y grandilocuentes que al final no se hicieron, ¿no? Porque al final al poder no le interesa cambiar el poder, ¿no? Entonces yo creo que esto también será una oportunidad perdida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hablando de la solución, yo sí creo que la solución es inyectar dinero, ¿no? Se vio también en 2008, Obama inyectó dinero y Estados Unidos salió mucho antes de la crisis que Europa, ¿no? Que apostó por la austeridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una fórmula que... Sí, se salió de la crisis del 1929 también, o sea, es una solución comprobada y que es la única forma de luchar contra la mega concentración económica que se estuvo agudizando. O sea, lo vimos con Amazon versus todos los pequeños comercios que estaban batallando para tratar de sobrevivir a esto, ¿no? Y todas las librerías que cerraron en Francia, por ejemplo. O sea, hay mucho trabajo que hacer, pero coincidió que no hay, o sea, es difícil encontrar una verdadera voluntad política para que eso se vuelva real. Pero ¿Se están expresando algunas voluntades políticas en diferentes países del mundo? ¿Los líderes están tomando algún tipo de acción positiva en cuanto a este epifenómeno del capitalismo? Esta manera de que incluso una pandemia y la muerte son otra vez un gran negocio. Pues en Europa no, o sea, los patentes o sea, no se divulgó ninguna información en cuanto a los patentes de las vacunas para que sea más libre, más accesible, más barato. O sea, se volvió otra vez una fortaleza completamente hermética y generadora de millones de ganancias, ¿no? Ahí no prevaleció el interés societario, el interés de la humanidad, muy claramente. Apenas fue denunciado por un par de diputados europeos, pero la tendencia siguió al final. O sea, no hubo realmente un gran movimiento para denunciar esto. Pero en Inglaterra y en Estados Unidos están tirando muchísimo billete. Es una locura a las economías. Que está bien, que en Inglaterra estaba pagando la gente 80% de su salario para estar en casa durante varios meses. Ahorita en Estados Unidos el Biden tiene la propuesta, o está moviendo 2 trillones, ¿no? Ceros ni incontables. El riesgo es a ver dónde llega esto en términos de quiebras después. Pero también, realmente hablando de cambios más fuertes, si lo vemos en la pandemia, una cosa que mueva mucho es el Uber Eats, por ejemplo, todos estos servicios de motos moviendo eso, ¿no? Y que está cobrando un gran porcentaje de eso, de los restaurantes, las empresas grandes de tecnología. Entonces hay que ver un cambio de los porcentajes, ¿no? Hay que intentar buscar maneras, igual que los sindicatos buscaron como ellos podrían tener más pagos. Ahorita los pequeños como autoempleados, hay que buscar otras maneras de tener más riqueza porque están quedando ricos pocos y la mayoría pobres. ¿Piensan que este tipo de reportes como de Amnistía Internacional tienen algún efecto o quedan simplemente en un plan informativo? Yo creo que sí que es más informativo porque se ha visto, ¿no?, que a la sociedad no le importa, ¿no? Y respecto a lo que decía Joan, hablando de sindicatos, antes era otra época, ¿no? Eran movimientos de masa que sí se cambiaban cosas, ¿no? Saliendo a la calle. En cambio ahora, esto que hablan de las revoluciones 2.0, ¿no?, y por internet y por redes, ya es mucho más difícil cambiar el poder, el status quo, ¿no? Entonces, no sé, como empleados, ¿no?, autónomos, el trabajo se ha disgregado, estamos mucho más desarticulados.
pues, socialmente, políticamente. Entonces esos cambios a través de grandes movimientos creo que son difíciles de llevar a cabo. Es importantísima esta alarma lanzada por Amnistía Internacional, pero al final es el reporte que ellos sacan cada año sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, y es poco probable que tenga más impacto que otros, ¿no? Veo muy mal a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, leyendo el informe y diciendo, ay caray, pues sí, vamos a cambiar esto, ¿no? Lamentablemente, pues el poder sigue siendo el poder, y Amnistía Internacional no es un poder, es una voz importantísima y que tenemos que escuchar y sobre la cual tenemos que informar, pero al final en el ajedrez donde realmente se deciden las cosas, creo que no va a pesar mucho, lamentablemente. Y los señalamientos de Forbes, por ejemplo, en cuanto a los nuevos millonarios, sobre todo en México, ¿movilizan de alguna manera, creen que mejor la oposición ante la acumulación de dinero? Yo creo que no hay yo creo que la cuestión de desigualdad no hay buen momento en esto, como dice. De la cuestión de derechos humanos, sí hay muchos movimientos sobre esto, sí es un tema, sí está pegando los gobiernos Pero el problema también con esto es que se mezcla cosas, ¿no? Por ejemplo, en este reporte de Amnistía, si incluye los feminicidios, esto es más una omisión del gobierno en no proteger y no empatía y justicia, ¿no? En otros lados está criticando los gobiernos por acción de represión contra manifestantes y otras cosas, ¿no? Entonces, de una forma son varias cosas distintas que está poniendo en un solo Pero reporte, estas cosas distintas, ya estamos prácticamente en tiempo, sería como más bien saber si no. ¿Creen que están correlacionadas o realmente corren en paralelo? O sea, ¿están vinculadas? Es decir, se van dando vuelo, digamos, tienen relación de causalidad, a más desigualdad, más represión, más En unos casos sí, podría decir que hay países donde hay mucho, incluyendo México, ¿no? Donde hay abuso de autoridad y también abuso de grupos pero también es como clasificar la crisis que está viviendo, ¿no? Y realmente cuáles son las soluciones de eso, ¿no? Yo creo que sí va de la mano, o sea, hay que ver la cantidad de despidos injustificados que hubo o que medios se justificaron de que, ay, por favor, no vayas a quejarte en la junta laboral porque pues simplemente no tenemos con qué. O sea, sí hubo una conjunción, un enfrentamiento muy fuerte entre intereses económicos y intereses ligados a los derechos laborales, derechos humanos, etcétera. Yo creo que ahí depende del tipo de violencia, ¿no? Sí que hay una correlación entre pobreza y represión del Estado, es decir, el Estado suele reprimir más a los pobres, entonces aumenta la pobreza, aumenta esa represión, pero luego, por ejemplo, está la violencia machista, que también ha aumentado mucho durante la pandemia, el confinamiento, que no es una cuestión de clases, ¿no? Y quien lo quiera ver así, yo creo que está muy confundido. Pero sin duda aumenta cuando y minimiza el problema. Tensión económica, en fin, todo eso lleva a muchas tensiones. Creo que minimiza el problema, ¿no? Me parece que los ricos, entre los ricos entonces no hay violencia machista, es un error pensar eso. Totalmente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones y sus análisis. Y bueno, pues le digo a todos de UNAM muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes están del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana. Estará Ixchel Cisneros con ustedes. Hasta la próxima.